Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Ayer se conoció que tuvieron una reunión de bancada, se le veía incluso allí en las fotografías que se publicaron en la red social X a la ex candidata presidencial Luisa González participando de esta reunión de bancada. ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Qué analizaron en esta reunión? Cuéntenos, por favor. Hola, Alexis, Licenia, un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a la audiencia también. Sí, en efecto, tuvimos una reunión, la segunda que tenemos, esta con mucho más detalle alrededor de los procesos y el estado de los diferentes cuerpos legales que estamos por recibir nuevamente. Por ejemplo, solo la Comisión de Justicia tiene alrededor de 45 reformas al Código Penal y lo que habíamos hecho en la anterior asamblea es codificar, que es una posibilidad jurídica que tenemos, es decir, un solo tratamiento de los archivos y no un informe por informe, valga la redundancia, de archivo, y lo propio con las reformatorias. Habrá que hacer una diferenciación ahí entre cuáles son para ciertos delitos, porque hay varios alrededor del tema de la extorsión, cuáles son con temas de enfoque de género, cuáles son con temas de transporte y tránsito, es decir, y un solo informe para evitar tanto proceso en ese sentido. Y ayer evaluamos además en qué estado está ese tema. En efecto, estuvimos junto con Luisa, hace unas semanas estuvimos en Guayaquil también, allí nos acompañó Andrés, el presidente del partido, en fin, es decir, estamos además en un proceso de consolidación interna y de rever también aquellas cosas que podemos hacerlo a la interna de la organización, y una de las cosas que hemos aprendido desde el proceso tan doloroso que fue la traición de Moreno es que a la interna siempre podemos rever procesos no solo de conformación de las estructuras a nivel nacional, sino también de cómo vamos asumiendo quienes estamos en este nuevo momento o nuevas caras en el ejercicio del proyecto, qué roles vamos a ir cumpliendo nosotros también. Es decir, hay quienes somos buenos voceros y hay quienes son excelentes juristas, hay quienes son excelentes especialistas en el sector eléctrico. Ahora además contamos, por ejemplo, con compañeros economistas. Hay una representación de Galápagos que va a ser fundamental cuando las islas han sido hipotecadas por el gobierno de Lasso. Tenemos representación, por ejemplo, de Bolívar, donde hay una producción importante afectada no solo por la vialidad, sino por el abandono del Estado en los créditos de la producción, en fin. Es decir, además ampliamos la representación territorial y así como es importante llegar a esos territorios, también tenemos más problemas que resolver porque cada territorio, cada cantón, cada sector vive una problemática distinta. Gisela, bienvenida, buenos días. Gracias. En principio fueron 52 asambleístas electos por la Revolución Ciudadana, todo el país sabe lo que pasó con Ferdinand Álvarez. Si quiere hacer un comentario sobre ese tema, bien puede hacerlo. ¿Cuántos quedan? Porque ayer en la foto que se vio, alguna gente se dio la molestia de contar y no estaban los 51. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos se van a ir al final de la Revolución Ciudadana? En la foto, en efecto, no estamos todos porque compañeros como el de Galápagos abandonó un momento la reunión para poder venir a dejar los papeles en la asamblea, digamos. Para él es un viaje completo llegar a Quito. Lo propio varios compañeros de Guayas que salieron en el transcurso de la jornada a dejar los papeles y otros que lo hicieron previamente en la reunión. En Zoom estuvo compañeras como Pamela Aguirre, Marcelo Holguín, Mabel Méndez, que habitualmente no nos acompaña por una condición médica de ella, pero que no le impide, digamos, estar activa en la bancada. Lo propio con Mariusi Sánchez, que son ambas compañeras que enfrentan procesos médicos importantes. Mónica Palacios y Mauricio Zambrano, que siguen en el exterior, en su circunscripción. Es decir, aún hay compañeros que no están acá. Somos 51, en efecto hay... Se mantienen firmes los 51. Los 51, y de hecho aquellos que han dicho que no van a estar, que son los nuevos prácticamente, son los primeros que siempre llegan y todo, y es justamente no solo el compromiso, sino también la forma de ir aprendiendo. Y en ese sentido, sí, estamos 51. Se viene también varios temas a la interna de la organización política que tenemos que asumir, al menos en los liderazgos territoriales y en fin. Pero una de las cosas que ayer destacamos es que no somos solo el equipo de los 51, que tenemos prefectos, que tenemos alcaldes, los nuestros, por supuesto. No estoy diciendo de menos a las alianzas, pero tenemos compañeros de las filas de la Revolución Ciudadana en los diferentes niveles de gobierno y que además son compañeros que están recibiendo ataques permanentes. Es decir, también parte de nuestro ejercicio legislativo viene de la mano con, por ejemplo, evitar que sea tan sencillo señalar a través de cualquier cosa o obviar debido proceso, como lo que pasó en el caso de la prefectura, habiéndose entregado casillero judicial y toda la predisposición. Lo primero que hicieron fue allanar una institución en feriado. Es decir, ese tipo de cosas requieren también un respaldo político donde la bancada va a jugar un rol importante. Y no significa, porque seguramente no habrá el trasnochado que diga, sí, buscan la impunidad, porque este término famosísimo de quienes son quizás las caras más visibles de la impunidad en el país, no,
se busca que se cumpla el debido proceso. Basta que quienes buscamos que se cumpla la ley, quienes exigimos que se hagan las cosas bien, quienes le ponemos un énfasis a aquello que está mal o aquello que no se puede o aquello que está impedido, seamos los mal vistos del asunto, ¿no? Es decir, basta de este mundo al revés o de este país del absurdo, y me parece que ese también es un reto de quienes no somos no solo nuevas caras de los proyectos políticos, cualquiera sea, ojo, no me refiero únicamente a la Revolución Ciudadana, sino fundamentalmente es de entender el momento que vive el país. Es decir, el absurdo y las justificaciones irrisorias de todo lo que está pasando nos tienen en el punto en el que nos tienen, y escuchaba el comentario en la mañana alrededor de las declaraciones de Lasso, ¿qué mejor país es este? Y nos corresponde a nosotros, insisto, de cualquier organización, incluso de Creo, ponerle el énfasis a esto que está mal de las organizaciones con políticas. Las proyecciones que han hecho, vamos a cerrar el año con al menos 7.500 muertes violentas, ¿no? No se puede hablar de que hay mejores condiciones o de que Lasso, como ha dicho ayer, deja un mejor país. A propósito de lo que decía también Gisela, esa disputa de entre correísmo y anticorreísmo es algo que difícilmente se va a poder superar ni siquiera en el mediano plazo, peor en el corto plazo. Pero hay que empezar a dar muestras, ¿no? Con base en eso, ¿qué tan certeras son las posibilidades de generar un acercamiento con bancadas para consolidar un bloque de mayoría, permitirle tener gobernabilidad a Daniel Noboa, sin que haya de por medio ningún tipo de prebendas ni chantajes? Es justamente lo que hemos intentado en este tiempo. Nosotros tenemos una coordinación de bancada, somos un espacio orgánico con un buró político, en fin. No estamos por fuera nosotros de las posturas que podamos llegar a tener, y hemos sido muy enfáticos en decir que cualquier tipo de acercamiento legislativo no es un cheque blanco para el gobierno, y me parece que allí lo que dijo Luisa González del 15 de octubre es tan claro como necesario tenerlo presente. Esto es la posibilidad de permitirle que el gobierno en estos 18 meses pueda avanzar en lo que le sea posible cumplir. Esto es que si es que los 100,000 cupos que se necesitan para el libre ingreso a la universidad del año entrante se consolidan, entonces bienvenido sea. Es decir, que aquello que se le ofreció a la gente se cumple y que se honre la palabra. Digamos, la gente pudo, algunos por las tendencias de redes sociales o lo que fuera, decidir por un cartón, ¿no? Por esta tendencia que fue el cartón, pero a la larga el cartón no soluciona los problemas, ¿no es cierto? Entonces nosotros sumaremos los esfuerzos que hagan falta para ese objetivo. Entendemos lo profundo de la crisis y lo necesario que es que esta etapa de transición remedie aquello que el gobierno saliente o los dos últimos hicieron mal, pero de allí más bien la pregunta sería, y es una de las cosas que siempre he dicho, es ¿quiénes son aquellos que buscan dañar esta posibilidad de acercamientos de las bancadas? ¿Quiénes son aquellos que insistentemente, igual que pasó en el momento de Lasso, con las distancias que puede llegar a tener al menos la narrativa de Noboa con Lasso, quiénes son los mismos que se oponían a esa posibilidad de acercamiento y que nos dejaron, por ejemplo, a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea en un periodo donde la Asamblea no solo se estancó, sino que legislativamente perdió la posibilidad de fiscalizar a señores como Richard Martínez, que le hizo un daño a la economía nacional y que se fue campante. Pública y en buena medida a los medios de comunicación. Es el mismo sector. De la ex ministra de Gobierno María Así Paula es, Romo, que dice que no deben pactar sector, porque quieren generar impunidad, y hablan de impunidad personas que tuvieron una participación directa con sus decisiones en la muerte de aproximadamente 11 personas en las protestas de 2019 y luego en las protestas sucesivas que se dieron en los años siguientes. Ellos hablan ahora de impunidad, no se debe pactar con el correísmo porque el correísmo busca generar impunidad. En ese sentido, hay la posibilidad de que ustedes puedan llegar a acuerdos puntuales, en leyes puntuales, de qué tipo de acuerdo se va a tratar esta negociación, porque también escuchamos la posición del expresidente Correa sobre un eventual juicio político a la fiscal. El presidente electo ha dicho que no van a cogobernar con el correísmo, que no está de acuerdo con el juicio a la fiscal, etcétera. ¿En base a qué va a ser ese acuerdo? Bueno, el presidente electo ha dicho que él no va a permitir que se haga un juicio a la fiscal. Quizás, digamos, a nosotros nos quede el asambleísta siempre, entonces, digamos, con su postura en la asamblea, quizás si es que estuviera allí podría hacerlo, ya no está, pero sabe que el colegislador no interfiere en aquellas decisiones potestad exclusiva del Pleno y la Comisión de Fiscalización. De allí, la postura alrededor del tema de la fiscal no es de ahora. Desde el momento en la designación por el transitorio de la fiscal cuestionamos el resultado de su examen, desde ese momento. Y de ahí en adelante lo que vino fue una serie de mediocridades en la toma de decisiones, porque es muy buena para políticamente activar procesos, pero bastante mala para, por ejemplo, cuando el caso Bernal, teniendo a Cáceres en las oficinas de la Fiscalía, salió y se fue.
Y como ese, varios casos más. Juan Izquierdo, femicida de Naomi Arcentales, sigue siendo funcionario de la Fiscalía. Es decir, ahí está también la ausencia y la falta de liderazgo de una persona que claramente no estuvo capacitada para asumir. Es decir, la postura alrededor de la fiscal no es de ahora. Nosotros hemos planteado responsabilidades políticas desde hace rato. En el caso Bernal fue uno de los momentos donde más insistimos y fuimos la única bancada que lo hizo. Pero de allí, ese es uno de los temas que se vuelve importante, por supuesto, porque además en este momento de crisis de seguridad, las fallas del sistema de justicia también son parte del problema. Si las fuerzas públicas con lo poco que tienen hacen algo, logran capturar a alguien, en fin, llegan a manos de jueces, fiscales, en fin, y salen a los 2 o 3 días. No es la solución habitualmente lo punitivo, pero cuando eso sucede, cuando hay el cometimiento de un delito, pues corresponde la vía judicial y demás responsabilidades. Y me parece que eso también debería estar en el debate, pero no es el único tema. Alrededor de eso, hemos hablado, por ejemplo, del tema de la ley de riesgos, que es fundamental en este momento para lo que está pasando, para el fenómeno del niño. Y no solo para el fenómeno del niño, por ejemplo, las condiciones climáticas en vías como la LOAG Santo Domingo son fundamentales de evaluarlas también desde el tema de riesgos. Es decir, no se trata únicamente del mantenimiento de la vía, sino de las condiciones del entorno para enfrentar de mejor manera el tema. Se trata además, por ejemplo, de la ley de comunas, que quedó para consulta prelegislativa, o de la ley de aguas, que quedó para reformas. Se trata de acompañar la creación de reglamentos pendientes, por ejemplo, para la ley del precio justo de la leche. Es decir, además de aquello que se propuso en la campaña por las diferentes fuerzas políticas, está aquello que quedó pendiente. Y en ese sentido, eso también está sobre la mesa, y que las comisiones especializadas permanentes, que por supuesto tienen diferentes enfoques, estén también conformadas con un criterio territorial. Si poco puedo hacer yo, por ponerles un ejemplo, en la Comisión de Biodiversidad, donde prioritariamente están los representantes de la Amazonía, pero puedo aportar más en participación ciudadana alrededor del contacto con la ciudadanía, o en gobiernos autónomos descentralizados por la representación territorial que tengo de los cantones de Pichincha. Y así hay compañeros que los economistas harán un excelente trabajo en régimen económico, y quienes han estado cercanos a la educación, pues lo harán bien en la Comisión de Educación. Es decir, también especializar de esa forma las comisiones para que no sea solo un congelador para unos y palestra para otros, como lamentablemente pasó en el 2021, y las especializaciones, además académicas, que tenemos las y los asambleístas, se sumen a la construcción de las leyes, porque eso de alguna forma también dará eficiencia al contenido de la legislatura, y me parece que eso sí se puede hacer en un momento donde la asamblea, además, de cara a su instalación, debe y tiene la obligación con el país de llegar e instalarse a la brevedad, es decir, no ser una sesión atropellada ni... Ojalá, aspiro que el señor Carrillo no pretenda incidentar la sesión cuando hay perfectamente claridad alrededor de que no se puede posesionar, porque lo que se requiere es una asamblea que se instale ese día para que corran los plazos como corresponde y se pueda hacer el cambio de gobierno. Tienen que pasar 10 días, entonces por eso es que se habla del 30 o el 1 de diciembre para cumplir lo que dice la ley. Y si nosotros nos demoramos en esa instalación, no es una cuestión legislativa, porque la asamblea no es solo el hemiciclo para adentro, pues la asamblea es fundamentalmente el hemiciclo para afuera. Y podemos, y estamos en obligación, ahora quienes estamos asumiendo esta posibilidad, además de hacer eso, de sumar los esfuerzos para que con madurez política las cosas salgan. Pero fundamentalmente, y con esto cierro esta parte, que el país sepa en qué términos. Es decir, que sepa hacia dónde vamos a apuntar. En materia de seguridad es una de las cuestiones emergentes que le planteamos al país, urgente de atender. El tema de las oportunidades, generación de empleo y demás, para que la gente se deje de ir del país, para que deje de ser una alternativa para vivir e irse en lugar de quedarse. Ahora, yo me permito además, y lo hablábamos ayer con compañeros, acompañar con fiscalización la falta de asignación presupuestaria a los gobiernos autónomos descentralizados de diferente tipo. Fueron los gobiernos rurales, fueron los gobiernos parroquiales, fueron las alcaldías que están sin recursos. No todas las alcaldías tienen la envergadura de las capitales, ¿no es cierto?, de provincias grandes, ¿no? Yo vengo de un cantón como Mejía que requiere de la asignación presupuestaria que le dé el gobierno para hacer lo que necesita que pase. Entonces, además, acompañar ese legítimo pedido de los diferentes niveles de gobierno y sin perdernos en lo coyuntural, establecer una agenda que a mayo del próximo año nos permita al menos haber aprobado aquellas cosas que quedaron pendientes, las que prometimos en campaña, y dejar una legislatura saludable luego de, lamentablemente, varios tropiezos, no solo del anterior periodo, donde hago la excepción de Virgilio Saquicela, que administrativamente la asamblea funcionó, sino también me refiero a los periodos pasados, porque hay varias cosas sin tratar del 2019, que también tendremos que despachar ahora. Quedan 11 días para la fecha de instalación de esa asamblea. ¿Con cuántas bancadas, con cuáles bancadas han conversado ustedes y cómo podría
sabiendo que no hay una bancada que por sí misma tenga esa mayoría absoluta de 70 votos para poder llevar adelante la selección de nuevas autoridades. Les va a tocar conversar, les va a tocar sumar. Son la primera minoría, 51 voluntades de 137, pero si uno voltea a ver, son 86 legisladores adicionales que están y conformando la nueva asamblea. ¿Con quiénes están hablando, asambleísta? Con todos. Incluidos Construye. En su momento sí, hubo ahí eso, porque al final de cuentas no podemos ser incoherentes. Hemos sido los primeros en rechazar la política de anular al adversario, que aparentemente la embandera esa bancada, no de ahora. Desde que se dieron los resultados fue como con todos menos con, ¿no? Y como que fuéramos nosotros únicamente un membrete, que ellos denominan el correísmo, y no fuéramos, en mi caso, los 37 y tantos % de votos del Distrito 4 de Pichincha y el resto de compañeros lo propio en cada uno de sus cantones, provincias, en fin. Es decir, no es únicamente el membrete de, ¿no? O sea, no le están anulando únicamente a Gisela Garzón, sino a sus electores. A los cantones de Pichincha, por supuesto. Pero además a la posibilidad de ir cambiando de a poco sin renunciar a las posturas políticas, con base en la verdad fundamentalmente, de en efecto salir de este clivaje que sí va a ser jodido, valga la palabra, porque difícil sería va a ser jodido por las posturas y los intereses, pero que al menos, particularmente, a mi criterio me parece que debe ser así, sin vaciar políticamente el discurso, porque no hay necesidad de eso, pero planteando las diferencias con al menos altura, ¿no? Pero si empiezan diciendo con todos menos con, nosotros íbamos a hacer eso, sabiendo que había líneas rojas que ellos iban a defender y líderes que ellos tienen con los que nosotros no solo no vamos a compartir, sino que no vamos a permitir que de la memoria se olvide su paso nefasto. Porque no fueron pues los ojos de la Revolución Ciudadana los que se perdieron en las protestas. Fueron los ojos de ciudadanos que salían a reclamar el pan de su día a día, ¿no? Los indígenas, los hermanos de Chimborazo que fallecieron. Es decir, fueron gente del día a día. Pero de allí, con todas las bancadas, por ejemplo, el Partido Social Cristiano ha dicho que se juntarán a ellos más legisladores que venían de movimientos independientes, entonces no serán 18, sino serán alrededor de 22. El propio Lucio Gutiérrez tiene ahí un espacio con bancada que se han ido juntando. Entonces serán, supongo, estimo alrededor de 5 bancadas, ¿no? Conformadas como dice la ley. Y esto significa que también son bancadas, o somos bancadas que aspiramos a representación en el CAL. Pero de ahí hemos hablado, en este caso la coordinación de la bancada ha hablado con todas, porque además es importante tener una agenda legislativa que tenga estos temas en el centro. Si bien el tema de seguridad es una prioridad para todas las bancadas, hay bancadas que han defendido desde siempre el uso legítimo de las armas, por ejemplo, y esa es una postura que nosotros no tenemos. Pero para perfilar un mejor frente de seguridad, para culminar el tratamiento de las leyes que están pendientes alrededor de la seguridad, para al colegislador decirle estas reformas están hechas y aquí falta esto, e incluso para una posición institucional de control político y fiscalización, hay las voluntades para que esto se consolide y sobre todo para que la Asamblea no se trabe, no solo en el proceso de instalación, sino fundamentalmente en lo posterior. Hay juicios políticos en carpeta, 6, varios de ellos que tienen que evaluarse porque ya no hay denunciantes como legisladores, digamos, electos ahora, entonces hay que hacer ahí un procedimiento parlamentario. Hay leyes pendientes que tienen que ajustarse en los tiempos. Entonces, una de las primeras cosas que deberá decidir el Pleno es, vía resolución de esta instancia, ajustar los plazos para que el mismo tiempo que era de mayo, agosto, septiembre, corra de diciembre a marzo o abril. Entonces, son cosas en las que vamos a tener que decidir en conjunto. Hubo muestras cuando el gobierno saliente, por ejemplo, cumplía con lo que decían las mesas de trabajo, que se pudo aprobar temas por unanimidad. Hubo una reforma, una ley económica urgente que reformaba temas de tributos para la producción audiovisual. Eso vino de un trabajo de una mesa técnica con el gobierno y la asamblea y llegamos con acuerdos claros. Nosotros no estábamos de acuerdo con las zonas francas, por ejemplo, que lo trataron de incluir ahí. Otras bancadas tampoco. Se logró sacar eso y aprobamos por unanimidad. Es decir, también va a depender del colegislador y cómo tome su rol. El colegislador no solo veta las leyes, el presidente de la República. El colegislador propone y entiende que las leyes son como la pizarrita del partido de fútbol, ¿no es cierto? El profesor pone ahí delantero, back, centro, defensa, arquero. Eso es una ley, una hoja de ruta y le corresponde al Ejecutivo hacer su parte. El colegislador tiene una bancada. ADN, que entiendo, cuenta con 14 legisladores, no sé si estoy correcto en el número, y eso le atribuye el ser una bancada, ¿no? Tiene el 10% de la representatividad. Pero ese colegislador, a propósito de un mensaje que recibo, había presentado una denuncia en contra de Luisa González. Eso
traba un poco la conversación. ¿Cuánto puede afectar o no a que se concrete un acuerdo? En mi red de la red X ponía que no se confunda, digamos, ni repita aquellos anteriores gobiernos que utilizaron como herramienta de negociación la persecución. Me parece dijo además que no va a perseguir a nadie. Yo recuerdo en su discurso, varias veces lo ha dicho, sí, en sus discursos. Hay que ser y parecer, y es una de las premisas en política y en la vida diaria. Ser y parecer no solo para cumplir una expectativa puntual, sino para, en efecto, ser coherente con la gestión y regresar a ver y decir, ok, he hecho lo que he defendido. Y lo decía, no te confundas, porque la persecución no es precisamente la posibilidad de atenuar el momento crítico que estamos viviendo. Las expresiones de odio en las redes sociales a través de la política se trasladan en verle que a alguien le están haciendo daño en la calle y no hacer nada. Es decir, eso también es una forma de mostrar esta falta de sentido de colectividad y de comunidad. Hay la decisión de hacerlo, ya está presentado ese tema, pero sí llamo a no repetir esto, a no caer en esto de nuevo, porque ¿cómo marcas distancias de tus antecesores que ideológicamente estás en la misma orilla, ¿no es cierto?, la derecha, pero que aparentemente has entendido que está mal hacerlo? Es decir, sales y vendes una imagen por fuera de este clivaje, llegas y tomas las decisiones alrededor de este clivaje, ¿no? Algo que sí debo decir es que al menos el momento, en el tiempo en la Asamblea, no mostraba una postura, digamos, en contra abiertamente de la Revolución Ciudadana. Decisiones, no sé, políticas que tendrá que explicarle su círculo explicar su gente, su círculo cercano, pero que por supuesto rechazamos y que no se debe confundir. En una campaña donde además Luisa tuvo que enfrentar lo duro de ser mujer en la política, el contexto de violencia, los señalamientos por la decisión de ser madre, por el tatuaje que tenía, por cómo aparecía, por los lentes. Por los lentes, por el color del labial, recuerdo. Alguna vez hasta por el color de las uñas, porque no era un color para una política que aspira a ser presidenta de la República, frente a quien ha sido alabado por el color de su traje, por el color del chaleco, por la esposa que tiene, por la madre que tiene. Es decir, dos formas diferentes de hacer política, ahora además intentando vincular a la justicia. Entonces me parece que parte importante de este nuevo momento o de estas nuevas generaciones que estamos acá es también salir de eso. Las mujeres políticas no somos cómo nos vemos, somos lo que defendemos y cómo lo hacemos. Y ellos tampoco, es decir, también son lo que defienden, no cómo se ven o la marca del terno. Y eso es importante también, y por eso hemos dejado claro no solo nuestro respaldo a Luisa, sino el rechazo a estas prácticas. No puedes disfrazarte de joven y hacer lo mismo que le ha llevado al país a donde está. Ahora, asambleísta Garzón, ¿van a postular a alguien de la Revolución Ciudadana como para la presidencia de la Asamblea, para las máximas autoridades de la Asamblea? ¿Tienen ya decidido quién va a ser o van a apoyar a otro postulante de otra bancada? Como la bancada más grande, efectivamente tenemos legitimidad para eso. Mi criterio es que debería ser una mujer, también para no solo equiparar la representación, sino porque además la historia le debe al país un poco más de lo que la Revolución Ciudadana pudo hacer en temas de género. Nosotros le permitimos al país tener, por ejemplo, una mujer presidenta de la Asamblea y 2 vicepresidentas, varias ministras, una vicepresidenta como lo fue en su momento la compañera Naranjo, en su momento ya casi al cierre del gobierno. Es decir, le permitimos la posibilidad de estar allí, no como un favor, sino como un derecho logrado por conquistas de años. Y me parece que podría o debería ser una mujer, pero de allí no me corresponde a mí decir qué nombre. Pero sí, legítimamente se ha planteado esa posibilidad, así como lo han hecho las demás bancadas de tener un espacio de representación. Y lo fundamental es que el CAL se vuelva la vía de avance en las cosas que están pendientes, porque hay muchos temas que tratar. No solo en el marco de los juicios políticos, sino en los temas que quedaron presentados y pendientes. El propio juicio Lazo, que tiene que venir de la mano de una decisión del CAL, porque la sesión fue suspendida, entonces puede retomarse por potestad del presidente, pero para cuidar las voluntades políticas del CAL, allí va a jugar un rol importante. Y también tiene que ser un CAL que entienda que la para de la Asamblea Nacional tiene varios problemas. Procesos de contratación alrededor de las frecuencias, por ejemplo, de los medios de comunicación que quedaron en nada, procesos administrativos que se tuvieron que detener porque no había quien se haga cargo. Entonces, además de lo político y legislativo, tendrá que hacer un rol administrativo en un momento donde además nos dicen por todos los frentes que no hay recursos. Hasta trabajadores impagos, ¿no? Trabajadores impagos. Yo mismo en mi despacho tengo el caso de una funcionaria despedida en periodo de lactancia,
que no se le cumplieron sus derechos, y así como ella, varias otras, incluso embarazadas o en condición de discapacidad. Es decir, además tienen que hacerse cargo de eso, que vino de la mano con acciones de protección, que vino de la mano con una serie de cosas más. Entonces se requiere un CAL que además esté conformado de tal forma que pueda tomar decisiones alrededor de eso. Esta función del Estado no puede seguir de tumbo en tumbo, mucho menos con un abandono de este tipo. Se destaca lo que pudo hacer con el poco personal que le quedó la administración que se va, pero hay que dar respuestas de estas otras cosas que están pendientes. Los derechos de las mujeres en lactancia no son negociables y están sin liquidar y fueron despedidas y tienen acciones de protección que les obligaban a retornar, pero el administrador no podía hacer su parte porque Finanzas no le daba los recursos. Alguien tiene que hacerse cargo de esos abandonos. Entonces me parece que es un momento muy importante. A ratos suena muy utópico que en efecto todas las fuerzas políticas logremos estar sentados en la misma mesa en armonía. Pero va a ser una realidad y va a ser responsable con el país si esas diferencias se tratan con altura, con respeto, con sentido de patria, que es una de las cosas que siempre decimos, y fundamentalmente con la posibilidad no de ser la mejor institución, porque en efecto es muy difícil sentir el beneficio de una ley. O sea, una ley no es un adoquinado, no es una calle, ¿no es cierto? Pero sí se puede demostrar mejores condiciones para hacer política en un momento donde es obligatorio hacerlo. Es decir, donde es obligatorio demostrar que la política no es este espacio para mentirle a la gente, ni es este espacio para llegar a utilizar el cargo para llenarme los bolsillos, darme la vuelta e irme. Me parece que el mejor pago que hemos tenido, y lo hablo a título personal, es después de la muerte cruzada, regresar a caminar por las mismas calles del barrio donde crecí y tener el mismo cariño de la gente y hacer las mismas cosas que hacía antes, porque esto es pasajero. Y al menos con eso vamos, quienes estamos en un proyecto político que además me atrevo a decir que ha aprendido de su propia historia. Hemos venido de perder la organización política, de una traición del gobierno, de intentos permanentes de desbaratar el proyecto que defendemos, de señalamientos y juzgamientos a todos nosotros, y ahora estamos en condición también de no repetir esas cosas, y por eso ha sido tan necesario que este momento de acercamientos y de acuerdos viene desde el primer momento de la segunda vuelta en la elección. O sea, no es una cosa que al andar fuimos acomodando el discurso, no. Luisa, horas después de la elección, reconoció los resultados y dijo hacia dónde íbamos, y eso es lo que estamos defendiendo en este tiempo. Yo sé que no me va a contar quién es la que van a postular, pero ¿va a ser mujer? Es una opción, sí, es una alternativa que sea mujer.